Familia, muchísimas bendiciones a todos y todas que están sintonizando esta programación. Una vez más estamos aquí y me siento contento porque hoy es el primer video del año de Hablemos la Verdad. Señores, bienvenidos. Y yo creo que la gente aclamaba a la persona que tengo aquí porque, señores, ese video que yo hice con ella tuvo una respuesta increíble. Yo creo que de los videos más vistos en mi canal de YouTube es ese video. Y hoy la tenemos aquí con nosotros para una vez más bendecir la vida de cada uno de ustedes. Con ustedes y con nosotros, Rosy Peña, evangelista del Señor para su gloria. Dios le bendiga. Para mí es un honor, es un privilegio una vez más estar aquí y yo creo fielmente que este primer video va a ser de edificación y de bendición para todo aquel que lo escuche, entendiendo que es Dios que está en medio nuestro y su Espíritu Santo y que todo lo que hablemos va a ser dirigido por Él. Amén. Amén, amén. ¿Cómo te sientes, Rosy? En victoria todo el tiempo. Prosperada. Amén, en victoria siempre. Santo Dios. Señores, así como ustedes pudieron ver en la miniatura y en el título, hoy queremos hablar de un tema muy importante. De la calle al altar, Rosy. De la calle al altar. Wow. Y para hablar de este tema, tenemos que hablar de algo, de un tópico muy importante, que yo creo que va a bendecir mucho a quienes nos están escuchando. ¿Y de qué se trata? Se trata de la restauración. Cuando hablamos de restauración, Rosy, podríamos hablar de algo que un día fue, pero por alguna razón, X o Y, se dañó en el camino. Por ejemplo, los barcos, cuando necesitan mantenimiento, ¿qué hacen? Lo llevan a puerto y ahí entonces lo sacan de circulación y toman el tiempo que se requiera para restaurar ese barco. Ya sea que se rompió, ya sea que hay una deficiencia en el sistema. Pero el barco, para volver a las aguas, necesita pasar un proceso de restauración. De esa misma manera sucede con los seres humanos. Nosotros vamos por el camino de la vida y llega un momento en el que pasamos por circunstancias, pasamos por vicisitudes que nos llevan a tocar fondo, Rosy. Nos llevan muchas veces a alejarnos de Dios y de esto quiero hablar. De esa restauración que necesitamos luego de nosotros alejarnos de Dios. ¿Cómo, gloria al Señor, podemos tener esa restauración eficaz? ¿Cómo sucede esto? ¿Cuáles son las cosas que Dios requiere de nosotros? ¿Cuáles son esos puntos, esas acciones que la Biblia nos da la luz de que nosotros podemos, gloria al Señor, alcanzar una restauración completa en el Señor? Por ejemplo, la Biblia establece en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, exacto, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está hablando cuando se le apareció Jehová a Salomón y el Señor le dice, si se humilla mi pueblo, hay algo que el pueblo tiene que hacer. Hay algo que cada individuo tiene que hacer para que Dios restaure su vida. Pueden venir los ataques, las guerras y pueden venir las caídas. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer luego de que vienen esas cosas para que Dios entonces tome nuestra vida que está rota, que ya prácticamente o humanamente no hay esperanza y la tome y la haga de nuevo? Y quiero leer un versículo más
que se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 3, en el verso 14. Mira lo que dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Oiga la profundidad de esto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Oiga lo que dice el verso que sigue. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Padre amado. Dios mío. Lo que Salomón está diciendo aquí es, lo que un día fue, en la eternidad ya es. Y nunca dejará de ser. Porque fue Dios que lo hizo. Y nosotros venimos a darle un mensaje a esas personas que están caídas en el piso. Que dicen, ya no puedo más. Y creen que ya Dios se olvidó de ellos. Pero venimos a darles esperanza de que verdaderamente Dios sí restaura. Te pregunto, Rosy, ¿en algún momento de tu vida te encontraste en un escenario donde necesitaste que Dios restaurara tu vida? Claro que sí. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo tengo diversas historias donde te puedo admitir que verdaderamente necesité de la intervención divina de Dios en mi vida. Porque nosotros cuando estamos muy lejos de lo que es la realidad de Dios, desconectado de lo que es la palabra, desconectado de lo que es la obediencia a Dios, hacemos un sinnúmero de cosas incorrectas. Llevamos una vida desordenada, hacemos cosas que en la mayoría de veces sabemos que a Dios no le agrada. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a hacer eso? La falta de conocimiento, la falta tal vez de la formación que no tuvimos o obtuvimos de nuestros padres. Pero yo te puedo decir que el momento clave en el que yo comencé a conocer a Dios y pude ver la intervención de Dios en mi vida, la primera vez que yo me convertí, yo duré un tiempo descarriada, luego me reconcilié, pero la primera vez fue, Andrés, yo casi fracasando con alguien. Wow. Yo recuerdo que al yo llevar una vida desordenada, controlada por la ira, yo tenía planeado. Por la ira, wow, pero tú estás como inofensiva. Cualquiera que la ve, señores. Planeando algo que yo le iba a hacer a una joven. Santo Dios. Yo estaba planeando todo lo que yo le iba a hacer a esa persona, porque yo era una iracunda. Wow. Y recuerdo que una prima mía... Eso fue la primera vez que te convertiste. Que me convertí. Y yo tenía todo planeado. Wow. El día yo estaba preparando todo el momento de lo que yo le iba a hacer a esa persona. Y Dios interrumpió mis planes. ¿Cómo interrumpió Dios mis planes? A través de una prima mía que era cristiana, todavía lo es, pero en aquel tiempo ella era cristiana, yo no. Okay. Y recuerdo que el Espíritu Santo le mostró todo lo que yo estaba planeando a ella. Wow. Ella me manda a buscar. Necesito hablar contigo porque Dios quiere hablar contigo. Wow. Yo, tan desconcertada de lo que es la realidad, desconcertada de entender de que Dios habla y revela, cuando ella comienza a relatarme todo lo que Dios le había mostrado, yo digo, Dios mío, pero es verdad. Entonces ella me invita a la congregación. Yo voy el mismo día, Andrés, que yo visité la iglesia por primera vez. O sea, yo pude entender que Dios literalmente me estaba hablando a mí, porque todo lo que se predicó fue casualmente de la restauración. Wow. Y yo dije, ¿cómo que este hombre sabe mis cosas? Santo Dios. Quien estaba predicando en aquel momento. O sea, te estaba hablando de una persona que necesitaba conocer el amor de Dios. Una Amén. Persona que necesitaba ser intervenida por la paz que sobrepasa todo entendimiento que yo no conocía. Pude conocer en ese proceso de restauración el Dios que me enseñó a mí que las cosas no se resuelven con mis fuerzas, sino que Él es un Dios de justicia. Wow. Y que la venganza es de Él. Porque todo el que está atado por el sentimiento, por la ira, por este espíritu de ira, así ¿sabe qué hace? El sistema es que lo gobierna. El sistema te da razones para que tú comiences a actuar basada en conceptos que son vanos. Te da justificaciones para que tú comiences a actuar por tu propia fuerza, pero son cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en ese momento yo pude entender, Andrés, que una joven rota, vacía, iracunda, wow, sin amor de mamá, sin amor de papá, obligatoriamente necesitaba
la intervención de Dios en mi vida, hasta que Dios entró en escena. Pero ¿cuál fue el primer punto? Yo tuve que admitir que necesitaba a Dios. Tuviste que admitir. Tuve que admitir que necesitaba a Dios. O sea, que es el primer paso para que Dios El primer paso para que la restaure. restauración sea efectiva en la vida del ser humano es admitir que necesita a Dios en su vida. Así es. Nosotros muchas veces vamos y corremos a refugios equivocados. Me siento mal, me pasa una situación, me desahogo en el alcohol, me desahogo en las drogas, me desahogo con diferentes parejas, me desahogo con un desorden emocional, me desahogo con un desorden callejero. Así es. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Reconocer que yo necesito a Dios en mi vida. Así es. Segundo punto, la sinceridad. Tengo que admitir que estoy mal. Tengo que reconocer que necesito que Él venga a entronarse en mi vida y que me enseñe, que me muestre hacer las cosas como Él quiere que yo la haga. Amén. Hasta Amén. que nosotros no entendamos el gran principio de lo que es la sinceridad. David, a mí me impacta David. David decía, autoexamíname, pero ¿cuántas veces nosotros perdemos el tiempo queriendo que Dios examine a todo el que está alrededor nuestro? Cuando el verdadero análisis debe ser de nosotros hacia adentro. Amén. Y eso es un factor muy importante. Hasta que nosotros no entendamos, no nos autoanalicemos, mira, necesito cambiar tal cosa. Pero ¿cuántos fallos, Andrés, lo dejamos Así es. a oculta? Creyendo que porque el otro no se da cuenta, yo puedo Wow. seguir fluyendo ahí. Ujú. Pero cada día yo voy a ir empeorando. Wow. La falta de sinceridad te va a llevar a empeorar. Así es. La falta de sinceridad te va a ir alejándote del propósito. El mismo salmista dijo, David, mientras callé, Exacto. envejecieron mis huesos. O sea, prácticamente me dio una artritis mientras callé. Exacto. Y eso es ego. Eso es una forma de tener ego. Eso es una forma de ser altivo. Cuando tú te crees autosuficiente, de que tú no necesitas a Dios en tu vida, de que tú crees que tú solo puedes cambiar, tú te estás creyendo autosuficiente. Nosotros no podemos sin Dios, Andrés. O sea, habían cosas en mi vida que yo por obligación, por regla, por lógica, yo necesitaba a Dios, porque habían cosas que yo no podía renunciar a mí. Ejemplo, yo me vi muchos años de mi vida atada al alcohol. Yo todos los fines de semana yo decía, yo no voy a beber más. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Me daban un humo el viernes, pasaba ese humo, descansaba el sábado en la tarde, pero ya en la noche yo volvía de nuevo. Wow. Y la resaca del domingo era yo diciendo, no bebo más, no bebo más, hasta que llegaba el domingo una vez más y yo volvía a caer porque no tenía un dominio propio, no Así. tenía un Y no autocontrol. tenía una ayuda No tenía. Entonces, celestial un para dominio poder vencer. propio que solamente el Espíritu Santo y la palabra Amén. nos ayuda a tenerlo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros humanamente necesitamos por regla, primero, la necesidad de Dios en nuestras vidas, la sinceridad. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? La disposición. Así es. Muchas veces nosotros sabemos lo que Dios nos está demandando a nosotros, pero no lo hacemos. En mi caso, de manera personal, cuando yo me convertí, como yo era muy de la calle, como yo bebía mucho, iba a muchas discotecas, ¿sabe cuál fue el factor principal que Dios tuvo que tratar conmigo? Te quiero guardada los domingos. Wow. Y yo, ¿cómo así, Señor? Sí, te quiero guardada los domingos. Yo llegaba de la iglesia, yo trabajaba, automáticamente yo terminaba de trabajar. ¿Sabe qué yo hice? Por alrededor de casi 2 años, Andrés, yo me quedaba trancada en mi habitación, porque los domingos eran los días más fuertes para el desorden de vida que yo tenía. Los domingos ya desde que llegaba las 2 de la tarde, ya yo estaba esperando cualquier oportunidad para embriagarme. Ansioso. Tenía esa ansiedad de beber, de alcoholizarme, ya yo tenía que tener una pequeña en la mano. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo conmigo? Te voy a apartar, te voy a triturar aquí en mi presencia. Te voy a desligar de todo aquello que te desconectaba de mí. Te voy a desconectar de todo aquello que te llevaba al mundo. Te voy a desconectar de todo aquello que te llevaba de manera constante a pecar, a fallarme. Yo tuve que captar la atención de Dios. Como tú quieres eso, Señor, vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos demanda que Dios nos hace a nosotros de manera personal, pero no la hacemos? Así es. Entonces tiene que haber una disposición en nosotros de obedecer aquello a lo que Dios nos demanda. ¿Cuál fue el segundo punto que Dios trabajó en mi restauración? Como yo era una persona iracunda, yo había peleado con muchas personas antes de convertirme. El Señor me dijo, vete a pedirle perdón a toda esa gente Sí, con la que tú porque peleaste. hay un pleito ahí en el aire prácticamente. Entonces, muchas veces la única manera de nosotros conciliar pecados y errores que nosotros provocamos en el mundo o que hicimos en el mundo, a veces es un perdón.
El Señor me dijo, vete a pedirle perdón. Wow. Y yo lo hice así mismo. Lloré, me preparé. Claro está, le dije, Señor, cúbrame con tu preciosa Y sangre. no fue fácil. No fue fácil, pero tuve que hacerlo. Así Porque es. yo tenía una disposición y yo era, mira que me convenía que Dios me cambiara. Dios iba a seguir siendo Dios. Claro. Ahora, yo necesitaba que Dios interviniera en mi vida para que cambiara todo el panorama de la vida desordenada que yo llevaba. Si se humillara en mi pueblo, Exactamente, entonces yo iré. exactamente. Esa es la fórmula de Dios. Primero hay que humillarse y reconocer. Cuando nos humillamos, estamos diciendo, yo reconozco que eres tú el que puede hacer las cosas. Que tú eres el grande y que tú eres el poderoso. Claro. Yo me estoy humillando. Estoy diciendo, yo no puedo. Exacto. Yo me rindo ante esta situación. Exactamente. Entonces, Rosy, vemos a una joven, gloria al Señor, que Dios rescata de la calle y la trae al altar. Dios la saca de ese sistema, de ese sistema caído, de las parrandas, de los La pleitos, corrupción. de la corrupción, de la rebeldía, Ujú. y la trae al altar. Gloria al Señor. Entonces, en la iglesia tú comienzas a dar frutos. Imagino, tú comenzaste a crecer. ¿Cómo fue esos primeros pasos en la iglesia? Fíjate la transición y lo poderoso que Dios en nuestras Ese vidas. cambio de vida, ¿cómo fue? ¿Cómo es posible que en muchas ocasiones para el Señor... Y ojo, te hago esta pregunta por Ujú. la próxima que te voy a hacer. Ay, Dios mío. Sigue, sigue. Fíjate, como te decía, cómo es que Dios es tan poderoso y tan soberano. Cómo es que aquella que todo lo resolvía con violencia, entonces Dios la transforma en una persona amorosa. Wow. Entonces, Santo ¿qué Dios. permite Porque eso Dios? hace la restauración de Sí. Dios. ¿Qué permite Dios en la transición de mi vida? Ujú. Te voy a enseñar que no todo es con violencia. Wow. Te voy a enseñar ahora, en el caminar mío, en el caminar en Dios, que las cosas que te hagan, en vez de tú llevar a ira eso que te hacen, tú lo lleves de rodillas a mi presencia. Wow. Porque eso es lo que hace Dios. Santo Dios. Porque el sistema siempre va a trabajar al contrario a lo que es la palabra y a lo que es la voluntad de Dios. Así El es. sistema, si alguien te hace algo, te dice, ve, véngate, no te quede así, resuelve. La calle así, el que me la hace la paga. En mi caso, Andrés, todo yo lo resolvía con violencia, lo mínimo, yo lo Wow. resolvía con violencia. ¿Qué hizo Dios? Te voy a transicionar ahora. Ese corazón que tú tenías, vengativo, déjame yo ahora sanarlo primero, porque Ujú. habían heridas que me habían llevado a eso. Así es. Hay traumas. Cada Wow. persona que tú ves haciendo comportamientos incorrectos viene con alguna raíz de amargura, Claro. viene con alguna raíz de infancia, viene con algún abandono, que fue mi caso. Entonces, ¿qué hace Dios? Como yo me puse en sus manos, hablé de la disposición, yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero continuar llevando esta vida. Yo tuve que, delante de la presencia del Señor, admitir que esa vida que yo llevaba pecaminosa no era la que yo quería. Entonces, cuando el Señor comienza a tratar conmigo, esa transición de la chaveta a la sierva, Wow, la chaveta. ¿Y qué es Dime. eso, la chaveta? así, ese era mi apodo en el mundo. Así era que te decían. Sí, porque yo andaba con un cuchillo de que abría los ojos. Padre amado. Desde La que abría los chaveta. ojos, yo siempre andaba Chaveteaba con- a quien sea. Yo andaba con un cuchillo. ¿Qué hace Dios? Wow. Mira lo que hace Dios. Déjame cambiarte ese cuchillo por una Biblia, Dios mío. Wow. De la chaveta, de chavetear. A la Entonces, sierva, a predicarle a la gente. te cambiaron la chaveta por una espada Exacto. de doble filo. Entonces, ¿cuál es la transición también que Dios hace en mi vida? Te voy a enseñar que no todo es con violencia. A esa gente que tú lastimaste, ahora ora por ella. Yo te puedo decir que tengo Wow. unas cuantas personas de las que yo tuve conflictos en el mundo, que hoy son mis hermanas en Cristo, porque Wow. hubo un perdón genuino, pero de mi parte, yo tuve que de manera genuina pedirle perdón a ella y ella ve un fruto de arrepentimiento, porque los frutos de arrepentimiento van a hablar de nosotros más que los dones que influenciamos en el altar, Andrés. Wow, así es. No se trata de los dones. Entonces, todo lo Así que es. el Señor fue haciendo en mi vida, la gente comenzó a ver. Rosy no sale. Ujú. La que siempre yo vi en la discoteca, ella no la veo en la discoteca. La Wow. que todo lo resolvía peleando. Llegaron a pasar cosas en mi vida que a mucha gente le quedó evidenciado que fue verdad, que Dios me cambió a mí. Porque Santo Dios. Dios lo que hizo en mi vida fue que las cosas que yo podía resolver con mi fuerza, comenzara a resolverla en la presencia de Dios. Wow. O sea que
la restauración, podríamos decir que no solamente depende de Dios, No, hay sino una que tiene que haber disposición una nuestra. actitud de cada individuo para que entre la mano de Dios Exactamente. y lo pueda Gloria hacer a de Dios. nuevo. Eso es así. En la Biblia, Rosy, y todos los que nos están escuchando, hay muchos ejemplos de personas, de hombres de Dios y mujeres de Dios, que pasaron por situaciones difíciles y necesitaron una restauración. Por ejemplo, tenemos la historia del hijo pródigo, Sí. que un día se fue de la casa, pidió su herencia, la malgastó y llegó al punto de tener que comer comida de cerdo. Luego tenemos a un David, Sí, podríamos sí. hablar de un David que un día estaba ocioso en su casa, en el palacio, en el balcón, y ve a la esposa de Urías ahí duchándose por ahí. La manda a buscar, comete ese adulterio, y luego vemos a David escribiendo este Salmo 51, donde expresa ese deseo de que Dios le restaurara, Sí. diciéndole: Señor, lávame, purifícame con hisopo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Ujú. y renueva dentro de mí un espíritu recto, y devuélveme ese gozo de la salvación. Y vemos también un Jeremías, donde Dios le habla y le dice, le habla de la casa del alfarero. Sí. Le dice: ve, desciende. Y allí en la casa del alfarero hay una vasija en las manos de aquel alfarero que se va a romper. Allí ora y yo escucharé tus palabras. Entonces habla de cómo el mismo alfarero, que representa a Dios, toma ese barro Así es. que se deshizo en sus manos y lo vuelve a hacer de nuevo. En el caso tuyo, Rosy, antes titulada por otro nombre, Ujú. luego de que tienes ese tiempo creciendo en el Señor, me mencionaste que hubo un tiempo donde te apartaste. Sí. En el caso de David fue esa situación. El caso del hijo pródigo fue el capricho que tenía de, qué sé yo, quizás quería aparentar ante los demás. Exacto. Y dijo: denme mi dinero que me voy de rumba. En el caso tuyo, ¿qué pasó en tu vida que te llevó a ese estado de alejarte de Dios, de alejarte de la iglesia, del altar, volver a la calle? ¿Y cómo entonces Dios restaura tu vida? Fíjate que yo, en conclusión, en cuanto a ese caso, yo te puedo decir que yo no puse mi mirada en Cristo, Andrés. Wow. La Biblia es muy clara, dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y nosotros humanamente, cuando estamos siendo procesados, pasando situaciones difíciles, solemos, por falta de madurez, siempre esperar que tal vez un líder venga a socorrernos, que tal vez nuestra pareja nos dé el apoyo necesario. Muchas veces de las personas que nosotros amamos vamos a recibir golpes, daños, laceraciones, heridas. Si nuestro corazón y nuestra convicción no está colocada en Dios, Andrés, nos vamos a desviar de Él. Así es. Hubieron muchos factores que afectaron. Yo no recibí en cierto momento el apoyo necesario tal vez del liderazgo que estaba cerca de mí. Hubo un momento también en el que yo me aferré mucho a la persona que yo tenía. Pero Ok. en conclusión yo te puedo decir que fue que yo no tuve la madurez para decir yo voy a seguir a Dios encima de todo. Wow. Por encima de Por de todo lo encima que te de lo estaba que sea rodeando. determinación. Una generación de determinados que se necesita en este tiempo Así y es. siempre se va a necesitar. Así Que es. pase lo que pase, entender que Dios no me va a fallar. Así es. Venga lo que venga, entender que Dios siempre va a estar ahí. Wow. Me puede pasar lo que me pase, se puede ir quien se vaya. Yo puedo estar carente tal vez de personas, porque a veces es así. Estamos esperando, mira, pero fulano me dejó solo en el proceso. No. Cuando viene a ver, el mismo Dios es que lo está permitiendo. Así es. Porque hay cosas que Dios tiene que evidenciarle y manifestarle a nosotros. Claro ¿A que través sí. de qué? De ciertos procesos. Cuando Claro que cuando yo hablo de manifestación, no te estoy hablando de lo que voy a manifestar yo, de lo que yo voy a experimentar de la manifestación de Dios en mi vida. ¿Cómo yo puedo conocer, André, la fidelidad de Dios? Dios mismo tiene que permitir
que todos Wow. se vayan. Así es. Ahora, si yo en mi disposición no estoy confiada en plenamente entender que yo dependo de Dios, yo me voy a seguir yendo todo el tiempo detrás de la gente, Wow. idolatrando tal vez al pastor que también es humano, idolatrando Exacto. también al líder que también tiene errores y defectos igual que yo. Correcto. Entonces, en todo ese tiempo, siendo sincera, yo me desconecté de Dios, puse mi mirada en todo el que estaba alrededor mío, dejé que el sistema me arropara. Cuando yo me aparté, Andrés, yo me desacaté de una forma. Wow. Y una pregunta. Cuando te apartaste, Peor. ¿el desacato fue peor? Peor. o Nivel fue- 1000. Wow. Nivel 1000. Porque entonces ahí fue donde yo comencé a experimentar lo que mencionaba al principio, ¿Por qué? refugio equivocado. Porque ese es el engaño de Satanás. Exactamente. Oye bien, el engaño de Satanás es tomar algo que Dios comenzó a restaurar, una Ujú. obra de Dios, y querer dañarla, malograrla, Exacto. con el fin de que tú misma te engañes y digas, ya no hay solución. Exacto. Ya de aquí nadie me para. Exacto. Pero lo que dice Eclesiastés, lo que fue, ya es. Así es. Y la obra que Dios empezó, Él es fiel para completarla Eso en es nuestra así. vida. Entonces, cuando te fuiste, te desacataste. De mala manera. ¿Cómo fue eso? Yo comencé entonces, como te estaba diciendo, a refugiarme en refugio. Yo siempre toco esta palabra, refugio equivocado. Equivocado, claro. Porque buscamos la solución donde, en mi caso, yo comencé a alcoholizarme. Yo comencé a experimentar cosas, Andrés, que yo anteriormente no había hecho. Yo me fui al mundo a pretender ser llena y saciada en cosas que al final de cuentas iban empeorando para mí. En el Yo bajo comencé, mundo. me bebía una pequeña un día. Llegó un momento en que yo tenía que beber casi todos los fines de semana. Wow. Casi no, todos los fines de semana. Y hacer muchísimas cosas más que por prudencia uno a veces se reserva, pero muchas cosas fuera de lugar, Andrés. Comencé a tener una vida emocional desordenada. Yo estaba que ya yo no creía en nadie, no confiaba Wow. en nadie, Se todo lo dañó el resolvía corazón. con Dios. Se me dañó el corazón por completo porque yo estaba esperando de las personas lo que tenía que esperar de Dios. Wow. Y eso es algo que la gente necesita entender en este video. Nosotros somos plenos en Cristo Jesús. O sea, la solución siempre va a ser, hasta que nosotros no entendamos que Él es que tiene todas las respuestas a nuestros problemas, a nuestros procesos, a nuestras situaciones. Muchas cosas no van a cambiar en Wow. nuestras vidas, Andrés. Entonces, Dios tratando conmigo, yo comencé a pelear, comencé a desahogarme en la calle de una forma, Andrés, que yo a veces, Wow. sin tener nada que hacer, yo no quería estar en mi casa. O sea, yo quería pasar el tiempo haciendo cualquier otra cosa, menos estar en mi Santo casa. Dios. Dios Y una mío. pregunta. En ese tiempo, ¿cómo tú estabas? O sea, para que me entiendan. Quiero saber cómo tú estabas con Dios, en el sentido de que si tú estabas molesta con Dios, si tú estabas airada contra Dios, si estabas encerrada con Dios. Por ejemplo, hay personas Ujú. que se alejan del altar y no quieren saber de Dios. Hay otros que dicen, bueno, yo le fallé al Señor, yo sé que Él está ahí, Ujú. pero yo le fallé al Señor, yo me siento indigno, yo sé que Él está ahí. Pero En mi caso fue anterior. ¿cómo fue? Yo en me tu sentía caso? incapaz. Sentía que yo no merecía. O sea, el mismo pecado me envolvió a un nivel. Wow. Gracias le doy a Dios que aunque sea en el mundo, Andrés, yo siempre tuve como ese temor. Porque habían cosas que yo hacía y era porque el mismo sistema me gobernaba. La amargura. Wow. O sea, también en el tiempo, en el primer momento en el que yo fui cristiana, yo no recibí una sanidad interior. Yo seguía en la iglesia, pero yo no trabajé el rencor que tenía con mis padres, el rencor que tenía tal vez con familiares por cosas que me habían hecho. Wow. Nunca fue sano eso. Entonces, eso es un punto muy importante que quiero hablar un poquito de eso. La importancia que nosotros tenemos como líderes y como cristianos. A veces no tenemos que tener un liderazgo ni una posición en la iglesia. De nosotros ayudar a otros a que entiendan que hay cosas, Andrés, que hay que ponérsela a Dios en sus manos. Hay rencor, hay amargura, hay cosas que alguien no hizo, que si tú no se la pones de la mano, ese mismo recuerdo, ese pensamiento encapsulado, te va a llevar a cosas mucho peores. Entonces, eso pasó conmigo. Yo no había experimentado un perdón genuino, Andrés. Wow. Entonces, todo ese cúmulo de heridas, de laceraciones, de palabras recibidas de mi padre, de maltrato recibido por mi pareja, ¿qué hicieron en mí?
se fueron desarrollando dentro de mí. ¿Por qué? Porque nunca se me habló de una sanidad genuina. Entonces nosotros necesitamos una transición de sanidad. Yo comencé te digo, todo, Andrés, yo era con violencia, todo. Una cosa increíble. Entonces tú me dices que te sentías incapaz. Me sentía inmerecedora, aunque somos inmerecedores, pero me sentía al menos. De que demasiado, demasiado. No te iba a aceptar otra vez. Exactamente. Porque sabes que hay una condición en la que a veces se sienten algunas personas, y es que ellos saben lo que deben de hacer. Sí. Ellos saben cómo regresar a la casa. Ellos saben las cosas, las acciones que deben de tomar, las medidas que deben de tomar, pero simplemente no hay fuerzas. Sí, Rosy. Porque hay dos factores enemigos de la restauración efectiva: el sentimiento de culpa y el espíritu de vergüenza. Que te ata al piso. No te el deja sentimiento levantarte. de culpa te comienza Satanás a bombardear. Mira ahora, mira lo que hiciste. Wow. ¿Qué va a pensar la gente de ti? O sea, y comienza a acusarte. Entonces, ese deseo que hay en tu interior de tú volver, viene el espíritu de vergüenza. Y tú vas a volver para que la gente comience a criticarte. Te lo digo porque yo lo viví, por experiencia propia. Te decían eso. Y tú vas a volver. Y me susurraba esa voz. Y tú El vas a volver diablo para hablándote. Exacto, tú vas a volver para la iglesia. Mira qué Santo ridícula. Dios. Todos esos términos mentalmente son reales porque yo lo viví. Entonces, ese sentimiento de culpa complementado con la vergüenza te estanca para que tú te acerques. Por eso dice la palabra, yo me identifico mucho con este texto bíblico. Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró. Habla de una libertad. ¿Cómo fue que lo oyó? Cuando lo buscó. Exactamente. Santo ¿Y cómo Dios. yo volví? Por dolor. Entonces, antes de entrar a esa parte, me interesa saber, y yo creo que las personas que están ahí también quieren saber. Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, ese joven que tomó su herencia, me imagino que pasó una semana, o 2 semanas, o un mes, y eso era parranda por aquí, parranda por allá, y esto y lo otro. Llega un momento en el que se le acaban los recursos. Sí. Llega un momento en el que él toca fondo. ¿Cuándo fue ese momento en el que Rosy Peña tocó fondo? Que dijo ya, y entonces ahí entró Dios en el escenario. Mira si Dios es un Dios de propósito. Justamente un día como hoy, 24 de enero, Wow. hace 11 años, yo vine a los pies de Cristo por dolor. Santo Dios. Yo alcoholizada en una discoteca, celebrando con una amiga mía que cumplía años. Pero perdón, esa vez fue... Cuando ya yo me reconcilié. Ok, exacto. Yo desacatada, haciendo muchísimas cosas incorrectas, con una depresión camuflajeada, Santo Dios. que la gente me veía como la más feliz, la más contenta, la que alegraba los lugares. Todo el mundo quería estar con Rosy porque Rosy era la alegría, pero era una carátula. Wow. Detrás de esa Rosy alegre, detrás de esa Rosy que bailaba, ya tú sabes, muchísimo, estaba esa que en la madrugada se desvelaba llorando. Señor, yo no quiero seguir así. ¿Cómo Señor, fueron esos yo días? no quiero. Terrible. Que tú tocaste fondo y Terrible. dijiste, Dios, Terrible. extiende tu mano. Yo estaba pasando por una depresión fuerte que pocas personas sabían. Pero el sistema te lleva a llevar una apariencia de que tú estás bien, de que tú eres el más feliz, cuando realmente todo eso es una falsa. Así es. Es mentira. Hay mucha gente así en la Entonces, calle. y muchas veces también nosotros somos así, porque como en este tiempo es muy raro encontrar una persona de confianza en el mundo, porque yo no era cristiana. Correcto. Entonces, como Dios tenía tiempo tratando conmigo por amor, me llamó por dolor. Santo. Ese 24 de enero, hace 11 años casualmente. Entonces, yo recuerdo que yo había declarado con mi boca, oye, si Satanás no sabe lo que Dios va a hacer o quiere hacer con nosotros. Por eso es tan importante nosotros, cada vez que recibimos una palabra, orar por esa palabra, porque Satanás conoce el propósito que Dios tiene con el ser humano. Entonces, él lo que busca es robar o abortar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo declaré con mi boca, yo voy para la iglesia mañana y me voy a convertir mañana, porque ya yo no podía más. Wow. Yo dije, esta es mi última rumba, dije yo. Salí. En la discoteca yo me siento incómoda porque yo sentía la voz del Espíritu Santo que me decía, este no es tu lugar. Wow.
Por la música en alta y la gente bebiendo. Y la yo gente... dije, me voy. Ay, ay, No ay, te ay. vayas, no te vayas. Me voy, que voy para la iglesia mañana y me voy a convertir. Esa palabra gravitó en el mundo espiritual. Wow. Cuando me monto en el carro, oye, Satanás preparó todo el panorama. Un muchacho que yo conocía me da una bola en el vehículo. Cuando vamos bajando a la calle Caracas, esquina Vicine casualmente, a 0 velocidad, porque no veníamos ni siquiera rápido. Pero yo estoy aquí, pero no soy yo. Yo venía en el aire. Wow. Yo estoy batallando con una depresión que la gente que está alrededor mío cree que yo estoy bien. Ahí el impacto de una guagua de policía accidentada, Santo atropellada. Dios. ¿Sabe cuál fue la única palabra que salió de mi boca? Dios, 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 porque nos impactó la camioneta de policía. Nos arrastró hasta la escuela Chile y había un teléfono público, yo recuerdo exactamente, el teléfono, o sea, de lo de antes, que estaban como claro. enterrados. Eso cayó encima del carro. Todo el mundo salió del carro, pero yo me quedé atrapada en el carro. Santo. Ya yo no podía mover las piernas, ni la columna, ni nada. Nadie se acordó de mí. Ninguno de los que estaban en el vehículo pensó en Rosy. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, sácame de esta. Wow. Cuando logran sacarme ya del vehículo, ya yo no podía estar sobre mis piernas, que me tienen en la ambulancia del 911, ahí yo comencé a pactar con Dios, Andrés. Fui sincera con Dios. Señor, tú sabes que yo soy una loca. No le pude hacer una oración ni con intelecto, ni con mentira, porque Dios lo sabe todo. Señor, tú sabes. Y fui sincera. ¿Sabe cuál fue el pacto mío con Dios? Si tú entiendes que yo me voy a parar de esta cama, ya yo no podía mover mi cuerpo. Yo estaba inmovilizada de la cintura hacia abajo. Si tú entiendes que yo me voy a parar de aquí a lo mismo, déjame postrada en cama. Wow. Una oración corta, sincera, con dolor, yo sabiendo que yo estaba mal. Y comencé a ir en la ambulancia a pactar con Dios, entre Dios y yo. Por eso es que hay reconciliaciones que no siempre son públicas, pero que son genuinas. Wow. Sí. Porque mucha gente cree que lo que a Dios le va a llamar la atención es la bulla y el desorden y la Así es. falacia. Nadie puede impresionar a Dios con nada de eso, Andrés. No, no, Ahora no. dice la palabra que Él escudriña la intención del corazón. Yo comencé a pactar con Dios. Señor, por favor, dame esta última oportunidad. Yo le lloraba a Dios. Y todo el mundo voceando porque no podía moverme. Pero yo no sé que hay un policía muerto afuera. Hasta que yo llego al hospital. Como ya yo había hecho el pacto con Dios, entre Dios y yo, no necesité cámara, no necesité llamar gente, no necesité un público que escuchara lo que yo y Dios estábamos hablando. Porque hay oraciones que son cortas, pero que con la sinceridad delante de Dios va a ser suficiente. Wow. Cuando ya yo vine a llegar al hospital, Andrés, los doctores no pensaban ni creían que yo no tenía una costilla rota. Santo. O sea, yo te puedo decir que yo experimenté un milagro de Dios instantáneo en mi vida. Amén. Señores, hay milagros que son instantáneos y que lo único que van a requerir de nosotros es la sinceridad. ¿De qué nos sirve una oración con tanta palabrería? Si al final de cuentas nuestro corazón va a estar desconectado de lo que es el corazón de Cristo. Cuando llegué al hospital, yo pude sentir literalmente como un bálsamo en mi cuerpo. Ahora yo tuve que pasar un tiempo de terapia y de rehabilitación, porque yo no podía caminar bien. Pero te puedo decir, Andrés, que en ese tiempo de rehabilitación fue donde verdaderamente yo comencé a conocer a Dios. Nosotros aquí a la iglesia venimos a capacitarnos y a prepararnos, pero nosotros conocemos a Dios en esos momentos de soledad, Así es. donde no hay nadie. Y en ese momento de rehabilitación que yo pasé, como yo no podía pararme, yo no podía hablar bien porque yo había recibido un impacto en el pecho por el movimiento en el choque. Yo recuerdo una madrugada que yo me estaba orinando. Mi hermana tenía que atenderme, mi familia tenía cuello ortopédico, me ponían mi pato abajo para yo poder orinar. Y yo recuerdo que yo me estaba orinando. Y yo no podía pararme de la cama, Andrés. Y yo tratando de llamar a mi hermana, Morena, Morena. Y como ella no me escuchaba, a mí se me salió la orina en la cama. Y yo, Andrés, yo le dije ese día a Dios, porque siempre Satanás va a querer interrumpir el plan que Dios empezó con nosotros. Claro. La obra de restauración que Dios empieza, Satanás siempre buscará la forma de interrumpirla. Ahí de nuevo me visita el deseo de suicidarme. Digo, Señor, si yo no voy a parar de esta cama, mátame aquí mismo. Wow. Y viene el sentimiento de culpa, de nuevo, a querer visitarme. Hasta que llegó una persona
mandada por el mismo día al otro día y fue a hablar conmigo. Mira, me mandó Dios donde ti. Esto, y comenzó a decirme cosas que yo el día antes, entre lágrimas, le había dicho a Dios. Santo Dios. Tocaste fondo. Muy. Ese día. Muy. Estuviste a punto de perder la vida, prácticamente. Muy a fondo, Andrés. Pero Dios te dio una oportunidad. Porque tenía un plan de restauración sobre tu vida. Sí, sí. Y algo que me llamó la atención fue lo que dijiste en aquella discoteca. Dijiste, me voy porque mañana voy a la iglesia. Sí. Y fue lo mismo que hizo el hijo pródigo. Ajá. Él dijo, cuando volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Hay gente que nos está escuchando, que se encuentra en sus días de caos. Rosy, y nosotros tenemos que enviarle una palabra a esa gente, luego de haber sido edificado con este testimonio, de que ahí donde tú estás, ese no es tu final. Exacto. Ese no es el final de aquellos que nos están viendo. Si te caíste, hoy te decimos, levántate en el nombre de Jesús. Levántate y toma la disposición de humillarte delante de Dios. Amén. Así como lo hizo David. Así como lo han hecho todas las personas que han sido restauradas. Así como un día Pedro, gloria al Señor, luego de haber negado al maestro, Sí. fue restaurado por el mismo maestro, encontrándose otra vez con el amor de Jesús. De esa misma manera, nosotros le decimos a esas personas, levántate en el nombre de Jesús, porque la obra que Dios empezó, el diablo no la va a poder frustrar. Si nosotros tenemos la disposición, si ponemos nuestro corazón rendido ante Dios, podemos estar seguros que la mano de Dios se va a extender para restaurar todas las cosas. Amén. Le decimos y le enviamos una palabra a esas personas de que otra vez Dios abrirá un camino en tu desierto. Eso es así. De que Dios va a traer ríos en medio de la sequedad, en medio de la soledad. Oiga, en medio del desierto no hay camino. Pero sabes que Dios es capaz de abrir un camino donde no lo hay. Y yo quiero, Rosy, que tú le envíes una palabra a esas personas que necesitan la restauración de Dios. Y que hagas una oración por esas personas, para que sea el Espíritu de Dios obrando en sus vidas. Vimos a una joven que en la calle le decían la chaveta. Dios la toma, la rescata, es hecha una nueva criatura. Amén. Por cosas de la vida, situaciones, golpes que a veces nos estremecen, nos mueven el piso. Sí. Entonces te alejas del altar, te alejas de Dios y tu estado fue peor. Porque eso es lo que dice la Biblia, que cuando una persona recibe liberación, los demonios andan por lugares secos buscando reposo. Como no encuentran dónde reposar, vuelven a donde la persona. Si la vida está en desorden o está ordenada, si está en desorden, ellos van y toman demonios peores. Y el estado del individuo viene a ser peor. Sí. Luego de eso, entonces, vimos cómo tocaste fondo. Hay gente que se ha identificado con este testimonio. Tocas fondo, Rosy. Clamas a Dios en el día de tu angustia. Y Dios te escuchó. Amén. Dios te rescata y tú le entregas tu vida al Señor una vez más. Y de la calle volviste al altar. Amén. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que nos están escuchando y necesitan esa palabra de restauración? Mi consejo es que tu padre siempre estará con los brazos abiertos para ti. Wow. Tu papá siempre va a estar esperándote. Algo que me gusta de la historia del hijo pródigo es que cuando él vuelve, el padre no comienza a reclamarle, no comienza a pedirle cuenta, Santo. no comienza a pedirte un currículum vitae, y eso fue lo mismo que Dios hizo conmigo y que también puede hacerlo contigo. En el momento clave en que tú tomes la decisión de que Dios entre en escena en tu vida, tú puedes tener la seguridad de que Dios no va a salir
a preguntarte por qué lo hiciste. Wow. Yo no te di razones, no te va a echar en cara, no te va a lastimar, no te va a herir, no va a vociferar las cosas que tú en secreto le confieses. Y yo te vengo a decir que siempre va a haber una disposición de Dios para con nosotros. Que este es el día perfecto y correcto para que tú tomes la decisión de volver a levantarte, porque siempre hay algo más de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios ha empezado con nosotros, Él quiere terminarlo, pero va a requerir de nuestra sinceridad, de nuestra disposición, y que entendamos que sin Él nada es posible. Amén. Yo oro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora seas tú visitando. Tú conoces el sentar, el caminar de cada persona que nos esté escuchando. Espíritu Santo, tú eres quien convence. Nosotros solamente somos vasijas en tus manos. En esta hora enviamos la palabra de restauración a todo aquel que esté escuchando y que necesite la intervención divina. Padre, yo te pido que en esta hora seas tú revelando el amor del Padre, seas tú revelando la fidelidad que solamente tú sabes evidenciar en nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú convenciendo a todo aquel que cree que no hay solución. Dios te dice hoy, la solución y la salida la tengo yo. Calla, bajo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú vengas como bálsamo, sanando las heridas de la infancia, que vengas tú llevándote y removiéndote toda amargura, toda falta de perdón, que seas tú, Señor, revelándole el diseño, el propósito que tú tienes para cada uno de los que esté escuchando. Padre del cielo, que la restauración que tú efectúes en cada uno de ellos sea efectiva, simplemente porque ellos tengan la disposición de que tú así lo hagas. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y cancelamos toda mente depresiva que en este momento está batallando, toda batalla mental que ahora mismo está batallando en personas que quieren servirle al Señor, pero que la atadura, el pecado y las heridas te están deteniendo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, creyendo fielmente que la restauración genuina y eficaz se evidencia en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Declaramos sobre aquellos que no tienen fuerzas. Amén. Que Dios les renueva las fuerzas en el nombre de Jesús, para ser restaurados. Sí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mirada en el Señor. Amén. Para que no te hundas como Pedro. Enfócate en las cosas que tienes que hacer para que el enemigo no tome ventaja. Ora sin cesar para que no entres en tentación. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy abraza la gracia de Dios y su misericordia. Que aunque no lo merezcas, así como aquel malhechor que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, ciertamente hay un lugar para ti en el cielo. Ciertamente Dios todavía no ha terminado contigo. Amén. Y Él tiene planes de bien para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien que tiene que saber que Dios no lo ha desechado todavía. Dios no te ha desechado. Escucha bien. Tú que dijiste, ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios no se acuerda de mí. Ya no hay esperanza para mí. Ya, gloria al Señor, llegará tu cuarto día en el que el Señor, así como Lázaro, te dirá, ven, sal fuera de esa condición. Aunque hieda, aunque no haya esperanza, aunque los médicos te hayan desahuciado, oh, gloria al Señor, Dios tiene un propósito. Amén. Y lo va a hacer contigo, aunque humanamente hablando no sea posible. Mi consejo para culminar es que puedas entender de que siempre hay oportunidad para tu vida, de que le permitas a Dios cambiar el panorama de tu historia, de que Él haga un antes y un después como lo hizo conmigo. Nunca es tarde, sino que Dios siempre llega a tiempo, y que lo único que Él está necesitando de ti es la sinceridad y que tú puedas reconocer que sin Él nada es posible. Así que Dios te bendiga. Somos de la iglesia La Viña de Dios. Te invitamos, si no tienes una iglesia donde congregarte, los jueves tenemos servicio a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Dios te bendiga, estamos para servirte. Y bien, familia, esto ha sido todo por hoy. Señores, yo sé que esta palabra que hemos recibido hoy, este testimonio, yo sé que ha bendecido sus vidas. Y todas las personas que van a escuchar este video, le invitamos a que se suscriba al canal, compartan con sus seres queridos
Déjenos saber en los comentarios qué les pareció, denle like y nos vemos en un próximo video aquí en este programa Hablemos la Verdad.